Bien, bien. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar hoy, miércoles 21 horas, acá. A algunos se les enfriará la comida o bueno, por ahí con las cámaras apagadas pueden estar picoteando. Eso está permitido, pero bueno, nosotros no. Así que bueno, como les decía muchas gracias a todos. Gracias a la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay. Gracias a Ana, que está como organizadora de la formación allá en Uruguay, que vamos a estar en septiembre. Mariana Pisiocchi, que está también como organizadora de Bahía Blanca, para los que están por acá. Así que bueno, no la vamos a extender mucho. Los presento: Cintia Herrero, cirujano maxilofacial; Fernando Ferreira, kinesiólogo, ambos especialistas en el área, ¿sí? En las disfunciones temporomandibulares, y la intención de hoy es un poco hablar de esta comunión, ¿no? De odonto y kines, pero como les decíamos, también trabajamos con fonos, también con psicólogos, entonces esa transdisciplina súper necesaria para las personas, ¿bien? Así que bueno, nada, no les quito más tiempo. Adelante, chicos, muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? Me dejaste a mí primero, Fer. Qué raro. ¿Querés que comparta, Román? Voy a compartir ya la presentación. Dale, a ver si... Compartí, está listo para compartir. ¿Todo bien? A ver si ahí... Mientras compartí, les comento, chicos, luego de la presentación, que más o menos va a rondar a los 40 minutos, vamos a tener un tiempito para hacer preguntas, consultas y demás, y también pueden ir dejándolas en el chat. Esperen, la voy a compartir desde otro lado porque no estoy cómoda ahí para abrirla. Ah, espera. Y lo voy a poner acá. Ahí se ve bien, ¿no? ¿De ese lado? ¿Se ve en pantalla completa? Perfecto. Sí, perfecto, Cintia. Vale, buenísimo. Bueno, como decía Román, primero gracias, agradecerles, ¿no? Miércoles, última hora del día. Como bien dijo, la idea es en una hora o 40 minutos, vamos a intentar hacer un resumen básicamente en realidad, de qué se va a tratar el curso, ¿sí? De disfunciones temporomandibulares. Y justamente esto que venimos haciendo ya hace tiempo, que es la interdisciplina entre las dos áreas principales de atención de esos pacientes, que bueno, es odonto y kines. Y la manera en no solamente cómo lo vamos a encarar, ¿sí? El tratamiento, sino desde el cero, es decir, desde cómo diagnosticarlo, a también cómo relacionarnos entre nosotros, que es la parte también importante, que hablemos el mismo idioma y de esa manera, bueno, las cosas salen bien. Fer, no sé si querés decir algo antes de empezar. No, creo que la presentación, primero buenas noches, también agradecer la confianza de Ana y de la Asociación de Uruguay de Fisioterapia por darnos este espacio, saludar a Uruguay, que estuve fin de semana por allá, a Bahía Blanca también, que nos están viendo allá, así que nada, espero que ser claro, ser práctico para dar una forma de trabajo, creo que es la que nos venimos haciendo hace tiempo. Trabajar en equipo, hay fonoaudiólogos, ¿sí? En lo que nos están viendo también trabajamos, lo incorporamos, así que es un poco darles una manera de trabajar. Básicamente, vamos a empezar primero por acá. Si ustedes van viendo que pasa algo en la presentación, nada, nos chiflan enseguida, así paramos y resolvemos. Más que nada, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? De este sistema, ¿no? De las difusiones de ATM. Tenemos que saber en claro primero de qué articulación vamos a hablar, porque justamente es una articulación que en realidad es diferente quizás a las demás articulaciones del sistema, es decir, dentro de las articulaciones sinoviales, y que esta articulación forma parte en realidad de este famoso sistema. Y el sistema tiene tres pilares importantes, que son las articulaciones en sí, como cualquier articulación del organismo, los músculos masticadores, que también intervienen, es decir, cualquier patología que pase a ese nivel también va a llegar a la articulación, y los dientes, porque los dientes creo que es la única articulación que
tiene dientes, siempre nos reímos con esto porque no porque tiene dientes, sino que cualquier interferencia dentaria o alguna alteración a este nivel, también justamente vamos a tener algún resultado a nivel de la articulación y también de los músculos. Esto es importante saberlo desde entrada, ¿por qué? Porque cuando evaluamos al paciente, justamente nuestra historia clínica, que después va a ahondar un poco más Fernando, justamente todo lo que la información más importante la vamos a ir transmitiendo a través de estos 3 pilares, es decir, justo para no olvidarnos ningún dato de lo que tenemos que evaluar para luego después tratar de individualizar cada caso en particular, ir poniendo como, bueno, ¿no? Los positivos, uy, sí, tiene algo dentario, pero también tiene algo articular y también tiene algo muscular, pero tiene más esto que esto. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos y qué hacemos? Vamos a ir concluyendo después que vamos a ir haciendo todo, vamos a ir abarcando justamente todos los pilares porque de eso se trata este protocolo. Este protocolo, vamos a hablar un poco más en el curso, no es algo inventado por nosotros, justamente, para nada, simplemente que, bueno, cada uno ha tenido la posibilidad de formarnos con unos maestros dentro del área, del exterior, y que tienen muchísimas casuísticas en sus centros, y hemos visto que en los diferentes centros que hemos tenido posibilidad de rotar y estar, claro, veíamos algo en común, que todos atendían de la misma manera, es decir, atendían de esta forma interdisciplinaria. No lo hacía ni el odontólogo solo, ni el kine solo, ni el osteópata por ahí, ni el fono, ni el psicólogo, ni el neurólogo, ni el otorrino, es decir, eran realmente todo un conjunto y una evaluación desde todos los lugares. Y ahí se imponía, digamos, el tratamiento a cada uno. No vamos a hablar muchísimo, a ahondar en el curso de lo que es la anatomía, que decir que esto quizás sí vayan repasando un poco. Sí vamos a hablar quizás de las diferencias más claves, porque de ahí va a venir también el resultado justamente de los tratamientos. Y cuando hablamos de esta articulación, no se olviden que no hablamos de menisco, ya hay algo ahí que lo considera como una diferencia, sino vamos a hablar mucho del disco articular. Y no porque nos dediquemos a TM, sino porque hay una razón en realidad embriológica, es decir, el disco es diferente a lo que es el menisco del resto de las articulaciones sinoviales, que son de un cartílago hialino, y en cambio la TM es de un fibrocartílago, y entonces que ya de su comienzo, en realidad, ya le confiere justamente mucho mayor capacidad de soportar las cargas, ¿sí? Que van a ir teniendo a medida de todo su crecimiento, desarrollo y la adultez, es decir, todos los cambios que va teniendo también el complejo oral, eso se va a ir a traducir justamente en nuestra articulación. Y hoy en día que sabemos mucho de lo muscular y cómo eso, las tensiones generan también algún tipo de alteración, es que, bueno, justamente ¿no? La anatomía, desde el comienzo ya sabemos que estamos hablando de un tipo de articulación diferente. Una de las cosas que también vamos a ahondar un poco es, vamos a hablar un poco de las clasificaciones, vamos a hablar un poco de historia, porque dentro de las disfunciones en realidad creo que es una de las áreas, al menos en odonto, que más controversias ha tenido. Es decir, de la misma manera que hablamos mucho de la relación céntrica y dónde está ubicado el cóndilo, en qué posición, y ha ido variando según las décadas, y hoy en día ya se sostiene en una posición. También se ha hablado muchísimo de las clasificaciones. Muchos lugares de buena casuística, ¿sí? Asociaciones de cefaleas internacionales, han querido clasificar, hacer una clasificación universal. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué? Porque hoy en día ya en el mundo siguen una clasificación, que es esta que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Hoy en día ya se le saca en realidad la R, ¿sí? De investigación, porque ya son criterios diagnósticos de los trastornos temporomandibulares, y nos vamos a explayar un poco más, le vamos a dar toda la info de dónde esto surge, desde el año 92, y por qué, y cómo fue pasando, y cómo de acá, en realidad, sí se pusieron de acuerdo, esto lo vamos a hablar después, pero sí se pusieron de acuerdo y todos empezaron a hablar en un solo vocablo, ¿sí? Que es, bueno, disfunción temporomandibular, ¿sí? Que es amplio. Y están de acuerdo en realidad que no es un diagnóstico.
Por más que yo le mando al paciente a FER y abajo le pongo, bueno, diagnóstico de disfunción temporomandibular, o mando a hacer una radiografía, o lo mando al fono, pero el que lo recibe, o de la misma manera que lo escribimos, cuando uno recibe esto, sí ya estamos todos de acuerdo que tenemos que abrir los ojos y decir que, bueno, la disfunción abarca estos 3 grandes grupos, ¿sí? Donde está lo que es solamente muscular, después el grupo número 2 son los desórdenes internos, es decir, problemas eh, de lo que es la relación entre la parte ósea, los cóndilos, el cóndilo temporal, el cóndilo mandibular y el disco, con toda la cápsula y toda la parte muscular. Y también el tercer grupo son todas las alteraciones degenerativas. Quiere decir que eso está bueno porque ya de entrada entonces nos olvidamos un poco de la clasificación antigua donde uno decía, bueno, disfunción, ok, ¿qué tiene? Esto, es decir, es esto, no, es esto de acá, no. Tenemos otros 3 grupos, entonces ya en nuestra cabeza nos vamos como perfilando a ver, ¿y este paciente qué tendrá? ¿Tendrá uno solo? ¿Tendrá 2? ¿Tendrá 3? Y vamos a hablar mucho de cómo fueron investigando un poco acerca de, este síndrome miofascial puede traer un desorden interno por la contractura muscular, el disco que está insertado, ¿no?, a través del pterigoide externo, la superior, luxa ese disco y entonces tenemos un disco adelantado con recaptura. Al mismo tiempo, si eso continúa, se hace que no se recapture y el rozamiento entre las 2 superficies óseas produce una alteración degenerativa, sí, es válido, puede ser una opción, pero también puede ir de atrás para adelante y no tener esa misma secuencia. Es decir, que eso nos vamos a explayar mucho para que quede bien, bien entendido, porque en realidad también hay conceptos viejos que hay que dejar ya de lado, ¿sí? Con respecto a la etiología, bueno, es un capítulo también enorme, en el cual vamos a hablar y que nos encanta y me encanta, porque aparte tiene de mucha historia. Todo esto empieza en el año 34, cuando a un otorrino se le ocurre publicar un artículo hablando de que los pacientes que le llegaban al hospital eh, con dolor de oído o el dolor preauricular, él los revisaba y bueno, no había nada otológico, digamos, a qué asignarle esa patología. Y empieza a observar la boca y empieza a ver, no, pero para, este paciente tiene esto acá, es decir, no tiene piezas dentarias posteriores, uy, este tiene la mandíbula muy para atrás. Es decir, que vamos a hablar un poco de lo que es la oclusión, ¿sí? ¿Qué tipos de factores de la oclusión pueden afectar o pueden desarrollar una disfunción temporomandibular? Pero también vamos a hablar de otros factores que hoy en día, ya en el 2023, está totalmente descartado a pensar que una alteración oclusal produce una disfunción temporomandibular. Es arcaico, son cambios de paradigmas y vamos a hablar en realidad con toda la bibliografía que hay, científica, que avalan estos tipos de cambios. ¿Y qué fue pasando con el tiempo? Porque en realidad todo deviene también de las observaciones que se van a dar según los tiempos, en realidad, en donde se van descubriendo. Con el advenimiento también de las tecnologías, la resonancia, donde uno dice, uy, todo lo que yo sentía en la palpación, ahora lo veo a través de una imagen, eso nos da muchísima más información y hace que lleguemos a un mejor diagnóstico. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Tendrá algo que ver? Sí, vamos a hablar mucho también de eso, vamos a hablar de hábitos, es decir, realmente van a encontrar que entonces en la literatura han ido hablando mucho sobre todos estos aspectos, ¿sí? Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿y entonces cuál es la etiología para la disfunción? Vamos a concluir en ese momento que todas y a la vez, porque no hay ninguna que solita pueda desarrollar una disfunción. Es como le decíamos al comienzo. Si ya sabemos que entonces hablamos de un sistema, justamente esos 3 pilares los vamos a tener que tener en cuenta porque vamos a ir anotando positivos justamente en cada área.
Vamos a hablar de cada tipo de oclusión o la que más puede llegar a tener potencial de desarrollar una disfunción. Y fíjense que a partir ya del año 2000 empiezan a ver que, uy, pará, pero la parte muscular está recontraimplicada. Y empiezan a ver que el bruxismo, que las tensiones, que las cargas, en realidad, que se producían a nivel articular y a nivel muscular, eran en exceso. Y empezaron a ver justamente, digamos, como este factor como uno de los más fuertes o los más implicados. Ya Okenson es alguien que seguimos hace mucho tiempo, todos, no sé si lo conocerán, tiene muchos libros, y una de las cosas que quizás de los datos que más relevantes él publicó fue justamente esto, es decir, no nos interesa quizás tanto la fuerza que esos músculos masticadores soportan, que la verdad muchas veces se comparan con la fuerza de los cuádriceps, sino nos interesa esto. ¿Por qué? Porque viene el paciente y te dice, pero todo eso me pasa porque bruxo, o porque tengo alguna alteración muscular, o porque estoy muy estresado y no sé qué más hacer con toda esta tensión, esta ansiedad, y estoy y la postura tiene algo que ver, es decir, no, estar ahora con esta posición de, no, ahora estamos todos con el celular, ¿vamos a dejar de tener esa posición? No, bueno, vamos a tener que hacer cosas quizás para contrarrestarlas y buscarle también qué hacer para mejorar la postura. Esto es importante justamente por eso, porque nos dio, digamos, ese dato tan importante y después es fácil explicárselo al paciente y que lo entienda desde ahí. Después pasamos al otro pilar, ¿sí? Al pilar de que lo englobamos, o que la literatura científica lo engloba como el pilar que hasta ahora teníamos músculos, articulación y dientes. Bueno, el cuarto pilar es el psicoemocional, que vamos a hablar extensamente, me encanta, cada vez lo hablo más, y si no, bueno, creo que hay una realidad, después de haber estado con todo lo que hemos pasado en esa pandemia, ¿quién no ha tenido a partir de esa fecha más consultas de pacientes, mismo también los que trabajábamos en salud, ¿no? Es decir, las enfermeras, es decir, todo el equipo, cómo ha tenido también a desarrollar, digamos, estas tensiones a nivel oral, y no solamente bruxando en forma nocturna, que es el de la noche, sino también hay grupos de investigadores como un italiano y una colombiana, son muy crack, que tienen un equipo formado donde ellos intentan, digamos, buscar lo más científico y también cambiar paradigmas, es decir, romper cosas de que, bueno, a ver, esto que se decía ya no es así. Es decir, hay una parte emocional que juega muchísimo a favor, que lo tenemos que tener en cuenta, que obviamente no va a ser de nuestro lado el tratamiento, pero sí somos responsables de hablarlo con el paciente y que lo entienda también a partir de ahí. Que sí que van a ver que cuando terminemos de hablar de todo este capítulo, la teoría justamente es totalmente multifactorial, no hay una sola, ¿sí? Y de esa manera entonces también desarrollamos una historia clínica en donde podamos volcar justamente todos estos datos. Todo tuyo, Fer. No se te escucha. Ahora Está puedo muteado. Ahí Menos está. mal, porque seguro que no me dijiste algo lindo. No, bueno, un poco también lo que vamos a ver es el diagnóstico. Todo lo que estuvimos, un poco lo que habló Cintia es de cómo llegar, ¿sí? Es como el origen de todo esto. Pero un poco lo que me pasaba a mí cuando empezamos, o cuando empecé con la disfunción temporomandibular es cómo lo expongo, cómo lo trabajo, cómo lo llevo a algo escrito. Nosotros en la facultad teníamos una ficha que después el que quiera se la mandamos, no hay ningún problema, que es, fíjense que cuando hablamos de esto no es el diagnóstico, a mí no me importa el diagnóstico, sí a mí me sirve para saber de que cuando tengo un paciente con derivación y el diagnóstico es una disfunción temporomandibular con bruxismo o
una luxación del disco sin reducción, yo ya sé que estoy hablando con un profesional o me está derivando un profesional que tiene idea del tema. No es lo mismo, para los kinesiólogos, es una lumbalgia. Ok, dolor lumbar, ¿por qué? Hernia de disco, contractura, traumatismo, proceso oncológico, ¿qué? ¿Por qué le duele? ¿Sí? Bueno, el motivo de consulta es por qué viene el paciente. ¿Viene por dolor? ¿Viene por limitación de apertura? ¿Viene por acúfenos? ¿Viene por cefalea? ¿Viene por sí, bruxismo? ¿Por qué viene el paciente? Es lo primero que yo pregunto y eso está en la ficha, más allá del diagnóstico que me llega al paciente, porque lo primero que llega al paciente es, tengo una ATM. Yo tengo la posibilidad de trabajar en un ambiente privado y en un ambiente público, y la respuesta es exactamente igual, en el cual el paciente te dice, tengo una ATM, ok, perfecto. Vamos a ver que hay dos ATMs, izquierda y derecha, y dentro de esas articulaciones tenemos superior e inferior, por lo tanto tenemos 4 articulaciones para trabajar. Entonces el motivo de consulta es claro. Después de esos dolores musculares tenemos que diferenciar si es del lado derecho o del lado izquierdo, diferenciar grupos musculares. Nosotros tenemos que aprender a palpar. Para la parte de kinesiología nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar el cuello, pero no estamos acostumbrados, o por lo menos yo no estuve acostumbrado a trabajar con guantes y a trabajar sobre estructuras húmedas, que no es fácil y es otra sensibilidad. Y tenemos que adaptar nuestra mano a esa estructura y que creo que hasta los odontólogos tienen que empezar, y esto creo que lo hablamos siempre, es el hecho de que el odontólogo tiene que saber palpar, ¿sí? Más allá de la parte odontológica, porque eso permite una buena derivación. Es decir, che, tenés el macetero, una roca, perfecto, y derivo para eso. Mirá, tenés el pterigoideo, ¿sí? Tenés el ECOM, tenés el trapecio, entonces la palpación, y por eso es importante el curso que es de varios profesionales para el diagnóstico y el trabajar en equipo. Yo no pretendo que como odontólogos, o no pretendemos como odontólogos que, como kinesiólogo, digo, bueno, quiero que hagas cosas de kinesiología. Sí, pero tenés que entender qué se está haciendo para poder derivarlo. Y después vemos, por ejemplo, en la historia clínica, si tiene dolores a nivel masticatorio del lado derecho, si tiene dolor cervical, si hay ruidos, esos chasquidos, si es al inicio o es al cierre, y explicamos la diferencia de cada uno y la gravedad de cada uno, si hay una crepitación y qué diferencia hay en esa crepitación. Sí, y dentro de los síntomas más importantes y más frecuentes tenemos la limitación de apertura, que generalmente los pacientes vienen y dicen, che, mira, necesito, o yo ya sé, Cintia me deriva el paciente y me dice, mira, abre 1, necesito que abra 2,5. ¿Para qué? Para que puedan, después de la parte odontológica, poder seguir evolucionando en esa apertura. Porque yo puedo trabajar desde la parte kinésica, logrando apertura y decir, bueno, listo, abre 2. ¿Puede comer con 2? Sí, con limitaciones, pero puede comer. Pero sigue siendo poco funcional, porque recordemos que la apertura son 4 centímetros o de 4 a 7 centímetros. Entonces, para ser funcional, tiene que ser de 2,5 a 3. Después sigo aumentando. Un dato no menor es saber y preguntarle al paciente cuánto abría antes. ¿Sí? Porque eso es algo que a veces no las comemos. Decir, che, no, pero yo quiero que abras 4. Pero yo estoy bien acá, yo abría 32. Y con esto estoy bien. Y a veces uno quiere un poco más. La mayor frecuencia de consulta es el dolor. ¿Sí? El paciente le duele. Y ese dolor tenemos que lograr diferenciarlo. Y la idea es que aprendamos si es un dolor en signo de dedo, si es un dolor a mano llena, si es un dolor diferenciado. Decir, che, de este lado me duele acá, pero de este lado me duele así. O de este lado me duele así, pero se irradia. Tenemos que lograr diferenciar qué estructura está generando. El Rocabado hablaba del mapa del dolor, también es explicar un poco a qué se refiere, y lograr diferenciar ruidos. No es lo mismo una crepitación, que es un resalto del disco, un chasquido, que es un resalto del disco, a una crepitación, que es un roce articular que lo vamos a encontrar en una rodilla artrósica, por ejemplo. ¿Sí? Y poder diferenciar eso y poder lograr ubicar en el panorama del pronóstico. ¿Sí? Si bien en salud hablar un pronóstico es difícil, dice, che, tiene una crepitación. Por lo tanto, estamos hablando de un daño articular. Y ahí sí vamos a hablar de que, bueno, no abre. Entonces, poder diferenciar los ruidos, vamos a escuchar qué ruido y cómo lograr ubicarlo, si es al inicio, si es al final, qué patologías podemos encontrar cada una, ¿sí?
Fíjense lo que hablaba del dolor, de cómo es signo del dedo, esa mano llena, se irradia. Esos son 3 tipos, es una paciente que puedo tener los 3 tipos de dolor en la misma sesión e incluso de una semana a la otra. Es decir, no, yo estuve así y ahora me duele acá. No, pero ahora se me irradia, ¿sí? Con, por ejemplo, un punto gatillo. Es decir, che, me apretó y ahora se me irradia acá. Y poder diferenciar y sobre qué músculos tenemos que trabajar y qué tipo de dolor tiene ese paciente. Diferenciar del lado derecho y el lado izquierdo, lo que hablábamos hace un ratito. Esto es las 3 tipos de alteraciones en la apertura que puedo encontrar. Un trismus, ¿sí? Una limitación de la apertura y la dimensión vertical. ¿Sí? La siguiente es un proceso artrósico. Fíjense que solamente hay desviación. Si yo siento que la apertura abre esto. ¿Sí? Y en la tercera vamos a tener una apertura en Z, de Hoppenfield, que es un libro de semiología, en el cual la paciente hace esto. Son 3 tipos de alteraciones en la apertura que puedo llegar a encontrar, y lo que tenemos que buscar es saber diferenciar por qué tengo en la primera, por qué pasa en la segunda y por qué se da, qué pasa en la tercera y cada uno y cómo puedo corregirlo. ¿Sí? La siguiente. Fíjense esto, cuando hablamos con ruido. Si pueden, pónganle mucho volumen a los auriculares o a la compu y escuchen. ¿Se escucha? A ver la siguiente. ¿Sí? A mí me sigue, este video lo tenemos hace tiempo y me sigue dando la misma impresión. ¿Sí? Pero ya no tenía dolor, tenía ruido. ¿Sí? Lo importante es eso, poder diferenciar qué pasa en una crepitación, qué pasa, ¿sí? En un resalto. Y poder, ¿qué estoy? Fíjense que hay alguien joven con una señora mayor. Dentro del diagnóstico de esa ATM tenemos que poder ubicar. Recordemos que exámenes complementarios estamos hablando de que complementan la clínica. Esa clínica, esa historia clínica tiene que estar. Yo, por ejemplo, lo que hago es llevarlo y tenerlo, una ficha, no tenemos problema en pasársela, en el cual los 3 síntomas más comunes, dolor, limitación y ruidos. Eso está acompañado de exámenes complementarios, que esto lo van a pedir los odontólogos. Nosotros como kinesiólogos tenemos que poder, y los van a ver, que estamos acostumbrados a ver radiografías, resonancias, tomografías de columna, de rodilla, de hombro, de mano, pero no de ATM. Si bien la técnica es la misma, tenemos que ir entrenando y la idea es que en el curso logren entrenar el ojo para que el paciente viene con una panorámica, viene con una CONBIM, viene con una resonancia, y ustedes sepan sobre qué estructuras vamos a trabajar, cómo está esa estructura, poder generar un diagnóstico kinésico, hablando desde mi profesión, para después poder derivarlo a un odontólogo y poder decir, che, mirá, yo veo esto, no sé si pasa, pero veo eso. ¿Sí? La idea es que en el curso lleven eso y generar un diagnóstico con certeza. No sé si querés agregar algo, Cintia. No, creo que, bueno, contarles eso, que justamente vamos a hablar también de estudios para que todos vean que es una radiografía panorámica, qué es lo que me va a dar la radiografía panorámica de entrada, que se lleven eso también. Sabemos que la panorámica no es el estudio de la articulación, hay mucha superposición anatómica justamente ahí, está el peñasco. En esta salió divina, pero no suele pasar esto. Pero sí, ya de entrada poder decir, bueno, a ver, divido la cara a la mitad, ok, ¿qué veo acá? ¿Está igual el derecho que el izquierdo? No. Ah, bueno, esta la veo aplastada, la veo más redonda. Es decir, pero algo de dato nos va a dar. Y a nivel odontológico nos va a dar como el primer dato de decir, bueno, ¿le pido algo más? ¿Vale la pena? Que sí, que no. Y después, justamente cuando vayamos a presentar un caso, que ahora también se lo vamos a mostrar, es la primera radiografía que pedimos. ¿Por qué? Porque es rápido, es fácil, es económica, es sencilla de hacer. Y ya con esto nos da una idea de, por ejemplo, el trismus, que es una de las cosas que más nos derivamos, ¿no? La limitación severa de la apertura oral. Entonces, por lo menos ya le digo a Fer, mira, tiene un trismus, pero no tiene nada óseo, es decir, no va por ahí.
¿Por qué? Porque sabemos que si hay algo óseo, si yo me encuentro alguna lesión, alguna anquilosis, alguna hipoplasia, algún tejido que está interrumpiendo esa apertura, no, el tratamiento no va a ser de lo que nosotros vamos a hablar en estas disfunciones. El tratamiento es quirúrgico y después vendrá también toda la parte kinesiológica para ayudar al posoperatorio de ese paciente, pero no va a ir desde un comienzo. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la imagen que más se está utilizando hoy en día, que es bastante nueva, que es la Conbin, que en realidad es una tomografía computada, solamente que del área específica, ¿sí? Ya no hay que meterlo al paciente en el tubo, sino que a través de como de un Panorex, que es similar al de la panorámica, nos va a dar también una imagen 3D. Y fíjense la diferencia, ¿no? Hay una diferencia enorme a comparación de una panorámica. Es decir, en la panorámica estos detalles no lo vemos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar, uy, ¿esto qué? Ah, mira una geo subcondral, uy, mira cómo se ve la médula, es normal, no es normal. Entonces, vamos a hablar de esto un poquito en el curso. Generalmente el primer día van a terminar como Quemados. agotados, porque termino con el tema de la resonancia, porque la resonancia es importante que todos lo vean. Van a ver en la última diapo, van a decir, ay, sí, veo el disco, veo, es decir, como que la resonancia es un cambio de chip importante, porque no es nada que ver con lo que veamos de la radiolucidez ni la radiopacidad. Acá cambian todos los colores, es una gama alta de grises, pero bueno, vamos a hablar también un poco de esto, y vamos a hablar también de los estadios de Wilkes, que es un estadio que lo usan a nivel mundial, y que también, justamente con el kine ya es como que, che, Fer, mirá que te mando un estadio 3. Ah, listo, ya sabe entonces que voy a tener un disco luxado, que no va a recapturar, es decir, ya va a tener mucha info solamente con que le diga ese detalle. Que sí que vamos a hablar también de los 5 estadios de Wilkes. Y vamos a hablar el final del al otro día, que es ya cuando tenemos bien toda la base de todo lo que es el diagnóstico en sí y que tenemos que tener en cuenta, empezamos a hablar de tratamiento. Dentro del tratamiento hablaremos un poco de, bueno, qué tipos de tratamiento existen, y en realidad va a depender según los niveles de invasividad, porque uno puede tratar cualquiera de estas disfunciones con cualquier tipo de este tratamiento, desde un reemplazo total articular, que hay en muchos casos que se habla de esto también, pero siempre hay que pasar, digamos, por nuestro tratamiento conservador no quirúrgico. Sabemos que estadísticamente el tratamiento conservador, por más que hasta tengamos una artrosis re severa, un disco luxado por debajo de la eminencia, allá adelante, lejísimos, y que no recaptura, es decir, en un estado ya súper avanzado y severo, igualmente casi el 90% de los pacientes con el tratamiento conservador bien realizado digamos, se va a recuperar. Se va a ir la sintomatología, va a recuperar la función. ¿Por qué? Porque lo más importante a saber es esto. Es decir, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Cualquiera del tratamiento que hablamos anteriormente, tenemos estos dos objetivos: eliminar el dolor y que tenga una buena función. Entonces, si lo logramos desde la terapia no invasiva, no quirúrgica o como la llamamos, ya está. Es decir, llegamos a nuestro objetivo. Es decir, no es que el reemplazo articular total nos va a dar mejores u objetivos diferentes. No, para nada. Siempre son los mismos objetivos. Vamos a hablar, bueno, justamente qué hay en la literatura con respecto a, bueno, qué es el tratamiento conservador. Vamos a hablar un poco de todo esto, pero en conclusión nos vamos a dedicar justamente a lo que más hay escrito, a lo que más se viene haciendo, que son los dos pilares, ¿no? Es decir, el trabajo conjunto entre la kinesiología y todas las herramientas que ustedes tienen, y desde el área odontológica nuestra primera herramienta, que es la férula. Fíjense que lo que habla la literatura, ¿no? Es decir, sí o sí el tercer pilar es hablar del manejo de las situaciones, ¿no? De que tensan, ¿no? No importa, a veces se malinterpreta un poco
bueno, el estrés, ¿no? Entonces viene el paciente y me dice, no, pero pará, yo no la estoy pasando mal. Entonces, hablar un poco de eso, no hace falta estar pasándola mal. Entonces quizás ahí te cuentan, no, bueno, pero en realidad me estoy mudando y también estoy organizando un viaje para... Creo que dentro del listado de lo que más tensión nos genera, hasta la mudanza, está también un viaje, quiere decir que no, hay que explicar un poco esto en detalle al paciente, ¿sí? Que no es estar pasándola mal y estar tirado y echado en una cama nada más. Y esto sí es lo que vamos a hablar bastante, porque esto es lo que cambió a nivel mundial. Quizás antes, o nos sigue pasando hoy en día, ¿no? Que llegan pacientes que quizás empiezan algún tipo de tratamiento y hace 5 años que estoy con este dolor, o con esta limitación, o con este ruido, o hace 2 años, o hace... Es decir, bueno, estas cosas cambiaron, es decir, hoy en día uno instaura un buen protocolo de tratamiento y a los 3 meses ya tenemos casi resuelto el tema. A veces cuesta un poco más, es decir, los europeos se extienden 6 meses, los americanos a los 3 meses son más expeditivos y ya pasan a la otra escalera, pero ahí ¿qué hacemos? Una reevaluación. Si no pedimos la resonancia porque había mucha clínica y no era necesario, es momento de pedirla. Si hicimos estas herramientas y esto no terminó de funcionar al 100%, bueno, buscamos otras herramientas para poder tratar al paciente. Quiere decir que esto sí vamos a hablar bastante porque cambió mucho. Dentro del tratamiento kinésico, lo importante es tener en cuenta, ir como explicarle al paciente que es una terapia que es bastante molesta, pero ir como de afuera hacia adentro. Empezar con una movilización de tejidos blandos, empezar con una movilización articular, ¿sí? Vamos a ir viendo las técnicas y las diferentes posiciones y las diferentes formas de generar una movilización. Recordemos que para cuando hacemos una movilización pasiva a nivel articular tenemos que tener en cuenta los topes, ¿sí? Los topes de esa articulación. Y a nivel de ATM, los kinesiólogos quizás no estamos tan cancheros en el hecho de decir, bueno, ¿qué tope tengo? ¿Hasta dónde voy a movilizar? Con una artritis reumatoidea, ¿hasta dónde voy? ¿Sí? Más allá de buscar la movilidad y la función, disminuir el dolor, como los síntomas que voy a tratar de aliviar, decir, bueno, ¿hasta dónde muevo? Y eso es lo que vamos a tener también. Una técnica simple y fácil que pueden utilizar tanto los kinesiólogos como los odontólogos es una técnica de punto gatillo, ¿sí? Que es la compresión de puntos dolorosos, el nódulo palpable, y generar un alivio de ese dolor, que es bastante simple y sencillo y a mí me da muchísimo resultado. Con respecto después al tratamiento de las férulas, como le dijimos en la parte odontológica, vamos a mostrar también algo, no solamente para hablar en forma más específica con los odontólogos, sino porque también está bueno que a nivel kinesiológico, o bueno, desde su parte, vean qué tipo de férulas en realidad están usando, si es la correcta o no, porque lamentablemente estamos viendo que hay muchos casos donde ya sea, bueno, por diferentes motivos, quizás por un mal sistema de salud o lo que fuere, están dando férulas donde dicen, no, pero yo ya estoy en tratamiento con una férula. Entonces les muestran una férula que no es la correcta, y que no solamente no es la correcta, sino que es la que más se hace y la que incrementa encima el bruxar. Es decir, es como, ¿pero cómo? Ni hablar de algunos pacientes que siguen llegando con férulas blandas, que es como que los pelos, decir que bueno, atiendo con el pelo así y con cofia todo y no se me notan, que se me paran así porque no puedo creer todavía que siga pasando eso. A ver, yo empecé con esas férulas en el año 2000 cuando arrancó con todo esto, se usaba eso, pero bueno, como les dije, fue todo un camino largo y ya se dejó de usar hace muchos años porque se veía de que era como tener un chicle en la boca, quiere decir que aumentaba las contracciones más de lo que pensaban. No, tremendo. Bueno, pero sigue pasando esto. Entonces, está bueno quizás, más allá de que quizás expliquemos un poco, bueno, a ver, más específico al odontólogo de por qué, qué bueno, está bueno que sea arriba, abajo, ok, son todas lisas, qué principios tenemos que tener en cuenta, algo más específico, pero también para el área de ustedes también saber, bueno, y quizás vamos a dar tips, porque lo que nos ha pasado en los cursos es que
empezaban las preguntas de, bueno, ok, yo te entiendo bárbaro, pero ¿cómo hago yo, desde mi área del kinesiólogo, decirle si está bien o no? ¿Cómo le pido? Y bueno, y esas cosas están buenas, esos intercambios, porque hemos ido viendo de que, a ver, ¿cómo haces vos? Y dale, andá fijándote, y después de la tercera o cuarta sesión, que eso es lo bueno de su área, ¿no? De que, como siempre me explicó Fer, y yo se lo transmito a los pacientes, no es lo mismo un ATM que un banquito rotador, que estás 6 meses palo a palo y le das. Es decir, con la articulación van a tener cambios desde la primera sesión, y eso está buenísimo. Entonces, muchas veces nos pasa de que, bueno, pedile al paciente, che, ¿estás usando peor? Sí, ay, ¿por qué no te la traes la próxima? Y eso les puedo asegurar que está buenísimo, porque es como que el paciente se siente como que, uy, entiende, es decir, estoy contenido, entiende del tema, entonces van a aceptar un consejo también de su La parte. mayoría, perdón que te interrumpa así, la mayoría de los pacientes de disfunción viene de ir médico profesional a profesional durante mucho tiempo. Y no importa el nivel económico ni la cobertura social, de salud. O sea, no, por lo menos, no sé en Uruguay, Ana, pero acá puede pasar años en el cual el paciente deriva y deriva y deriva y deriva. Si no, hace 2 años que vengo con esto. ¿Sí? Y a veces la resolución, cuando vos, ¿sí? Un paciente con un trismo por una extracción, que es algo sumamente sencillo, y tuvo mucho tiempo por un mal manejo, o un paciente, o alguna maniobra que hizo el kinesiólogo y empezaste a tocar y de pronto sí, bueno, ahora empezó a bruxar, ¿y ahora qué haces? ¿Sí? Entonces, es importante el hecho de lo que dijo Cintia, de que el paciente se sienta seguro con respecto a, hablas un idioma, vas al odontólogo y te dice lo mismo, ¿sí? Y esa interconexión para nosotros es sumamente importante, porque, che, no te estoy diciendo nada que el otro, sí, es verdad, el odontólogo me dijo lo mismo, ¿viste? Perfecto. Entonces eso da mucha seguridad al paciente, da tranquilidad. Entonces ahí te ganás el espacio de decirle, che, mirá, vamos por un tiempo, vamos a dejar la plaquita esta que te hicieron, y de pronto, che, vamos a empezar a ver, vamos a ver si podemos hacer otra. Andate a la odontóloga. Y eso está buenísimo, la interconexión que hay entre el odontólogo y el kinesiólogo, osteópata, quiropráctico, ¿sí? Fisioterapeuta, llamémoslo, ¿sí? Dentro del grupo, ¿sí? Necesitamos trabajar en equipo. Si no, es muy difícil la resolución del paciente. A nosotros nos pasa, por ejemplo, de nuestra área, de los odontólogos, que el paciente en la inspección, ¿sí? Clínica, cuando empezamos a palparlos, que lo palpamos como haría, digamos, el kine, que está recontra habituado, ¿no es cierto?, a esa sensibilidad y todo, ya también para nosotros es, uy, a ver, está palpando cosas que... Entonces después cuando va al kinesiólogo que le derivamos, no, mira, andar con tal, porque maneja el tema articular y lo maneja muy bien, es como que, uy, están en el mismo sitio. Es decir, y eso está buenísimo también, por eso está bueno en el curso aprender desde nuestra área cómo palpar, a dónde ir, y también la intensidad de palpar, eso no tenemos que, tipo, bueno, eso lo va a explicar bastante Fer en el curso, porque claro, sí, ahora hay que ir a palpar. No, bueno, eso no es palpar. Bueno, todas esas cosas en realidad las aprendemos del área de ustedes, ¿no? Que son los que más experiencia tienen. Vamos ahora a mostrar, ya para como ir cerrando un poco, vamos a mostrar 2 casos clínicos. Más que nada como para que, ok, vamos a hablar de todo esto en el curso, sí, va a haber más casos clínicos, pero también para que vean cómo abordamos a un paciente, ¿no? Llega una paciente femenina, joven, donde le dice que le duele la mandíbula, que ella no puede abrir, que ella antes abría bien y ahora está con esta apertura. Todo lo que van a ir, no voy a estar leyendo todas las diapositivas, pero todo lo que van a ir viendo es lo mismo que van a ver en todos los casos que vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque es el resumen de la historia clínica que le dijimos antes, que manejamos una historia clínica igual con Fer. Entonces siempre vamos a ir a los músculos, vamos a palpar, vamos a ver qué siente, qué no, qué valor le puso. En el caso este, donde habría nada más que esto, si yo les digo, hay ruidos articulares, cuando terminamos el curso me van a decir,
no se puede sentir, ok, ¿por qué? Porque nada más que rote y no traslada, bueno, un montón de datos, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo o recordando, digamos, a medida que vayamos viendo cuando vimos todo lo de diagnóstico. Ahí vemos de que con esta poca apertura que tiene, y aparte todos los pacientes vienen, ¿no? Diciendo eso, anda, esto fue de golpe, nunca antes tuve nada, es decir, hay que hablar un poquito, sacarle un poquito, ¿no? Más al paciente. ¿Por qué? Porque hay que hablar como de antecedentes, de antes, y antes, no, sí, pero antes de verdad, ya fui 3 veces, ya el odontólogo me dijo que tengo que ver esto porque tenía un ruido, antes tenía un ruido, y me habían dicho que también tenía un bruxismo, y tenía una mordida también, no sé qué. Eso es una cosa, y otra cosa es, ay no, abro esto porque me sacaron el molar hace 3 días. Son 2 datos totalmente diferentes que justamente el kine va a tener que saber en dónde está parado. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar en conjunto. Como le dije, primero, ya una pano, en Trismus es rápido, fácil, ya me saco de encima, digo, si es algo óseo y me lo estoy comiendo desde entrada o no, o ya dirijo mi atención a una disfunción. Quiere decir que con todo esto, ¿qué hacemos? Ser directo, el paciente le llega. Obviamente que puedo ayudar con la farmacología, vamos a hablar algo de fármaco también, qué es lo que se sabe, que sí, que no, pero no es el tratamiento de la disfunción, solamente es una ayuda. Desde la kinesiología lo que hacemos básicamente en la primera etapa es trabajar desde superficial a profundo, trabajar lo que es mucho mejilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes reumáticos que se recomienda el uso de pasta dental. ¿Por qué? Aumenta la secreción de saliva. La saliva tiene un efecto anestésico, o no sé si anestésico, pero sí analgésico con respecto a la palpación. Exacto, ¿sí? Porque son estructuras que no están acostumbradas a que las toquen. Entonces, y quizás nosotros también empezar a tocar esas zonas, no estamos adaptando los dedos a esa presión. Entonces empezamos de afuera hacia adentro, trabajar mejillas, empezar a trabajar más estero por ahí para afuera, después intrabucal, lo mismo que los pterigoides, son músculos bastante sensibles a la palpación, necesito ir adaptando, pero también, que a mí me encanta la terapia manual, también en disfunción temporomandibular necesito entender que si no hay un componente activo, si al paciente no le doy el compromiso de decir, mira, yo te voy a trabajar todo lo que vos quieras, pero necesito que hagas ejercicios. Y los ejercicios, uno es este. Yo le digo recapturación discal, algunos le dicen hago ejercicios con los palitos, los pacientes dicen eso, yo hago ejercicio con los palitos. Lo que busco acá es generar físicamente un cambio de contactos, un cambio de puntos fijos, les diría en la física, que es que con la punta de los dientes muerda las bajalenguas, que son 4 o 5, lo que hago es, a nivel físico, al yo apretar acá, a nivel articular, genero una descoaptación. ¿Sí? Porque hago esto. Al abrir y con movimientos de protusión, que es el movimiento hacia adelante, lo que hago es generar una presión negativa a nivel articular que permita una descoaptación y quizás, si el disco no está tan adelante, ¿sí? Una retroposición o simplemente una descompresión articular que ya al paciente le alivia. Sí es importante, y quiero que ya quede claro, el hecho de que cuando yo doy un ejercicio, ese ejercicio no tiene que doler. Hace un tiempo creo que habíamos dado un Zoom también en el cual un colega me dijo, no, pero depende los ejercicios pueden doler. Una cosa es que, quiero dejar claro, es dolor, es si yo hago un VAS que es de 0 a 10, estamos hablando arriba de los 6. ¿Sí? 7, 8, en lo que es la capacidad y la tolerancia de ese paciente. Si yo doy un ejercicio para flexibilizar, para aumentar la movilidad, para aumentar la propiocepción, y le duele al paciente, no estoy generando ese efecto. Estoy generando un efecto contrario, que es ponerlo más tenso. ¿Sí? Otra cosa es, me molesta un poco, de 0 a 10, ¿cuánto? 4, 5, es tolerable, lo puede realizar, y eso permite la reprogramación de una articulación que quizás no viene moviéndose hace mucho tiempo y tengo que empezar a trabajarlo. Siguiente.
Bueno, acá en realidad ahí es cuando Fer me dice, bueno, allá abrí un poquito más, ya llegó a 20, dale, seguí. ¿Por qué seguí? Porque en realidad en la historia clínica tenía antecedentes, entonces no es como un trismus casual por una extracción, por ejemplo, o algo quirúrgico, o un tratamiento de conducto de muchas horas y que le causa un espasmo ahí muscular y uno lo resuelve solamente con kine, que tenemos muchos de esos casos y no le hago nada más. Acá ya viene con antecedentes, con ruidos, con ciertas trabas, por eso es importante la historia clínica, para saber si tengo que meterme ahí en el medio, porque si no, este paciente, ¿qué va a pasar? Y va a ir muy lento, porque ya él, es decir, ayuda a que abra así, y después nos tenemos que acordar que esta persona bruxaba a la noche, que es decir, que todo lo que le labura Fer es hasta la mitad de tiempo, porque después va a seguir contrayendo todo lo que él elongó. Quiere decir que, bueno, en este caso le ponemos una placa de altura, lisa, recta, según los principios, y ya también hasta hablamos un poco de este tema, ¿no? De, che, mira dónde tenés la oclusión, bueno, es un factor, sí, algo me habían dicho. El paciente cuando empieza a mejorar, ya él solito va a decir, ¿y puedo hacer algo más? Es decir, que en ese momento, cuando ya empieza a cambiar su sonrisa y también conseguimos una apertura, se hace la interconsulta con ortodoncia. Yo no soy ortodoncista, quiere decir que se hace la interconsulta y vemos que puede mejorar su oclusión con la ortodoncia para también mejorar, digamos, las posiciones de esos cóndilos. Y bueno, fíjense que la paciente ya abre bien a comparación de, de cómo estaba abriendo. Obviamente que ahí ya se ponen los brackets. Un tratamiento de ortodoncia nunca es menos de 2 años, lo cual durante esos 2 años no tuve nunca más ninguna traba, ninguna sintomatología, está contenta, termina con una buena oclusión. Es decir, que fíjense que el paciente es tratado, ¿no?, de diferentes áreas para poder resolver. Diferente otro caso que le vamos a mostrar, otra señora, también otra femenina de más edad, que casualmente también consulta porque tiene dolor en la misma la articulación. A ella ya la vieron en el video, vieron de que había, en realidad, el video que ustedes vieron, ella ya abría un poco más, en realidad ella viene con cierta limitación, ella abría cada 25, ¿sí? Ya en el video que ustedes vieron, habría mucho mejor, que decir que con 25 y con esta apertura, en realidad ahí nos metimos obviamente la radiografía, bueno, voy a estar hablando mucho de las imágenes, todas las imágenes se piden antes, una paciente también muy, muy temerosa, había tenido un cáncer que, bueno, estaba muy oncofóbica, tenía miedo de tener algo en la articulación, lo cual el examen nos ayudó un poco para sacarle primero esas dudas iniciales y poder empezar un tratamiento, que es la parte difícil. Y en el caso de ella arrancamos los dos al mismo tiempo. Con ella, básicamente empezamos con lo mismo, un trabajo de superficial a profundo, pero desde técnicas kinésicas hay una técnica osteopática que a mí me permite darla el profesor, porque fue profesor mío, Luis Herrera, fue el creador, que es anclaje miofacial. Es una técnica súper práctica. La idea, más que nada, del curso es que se lleven herramientas ese mismo día. Los cursos duran sábado y domingo, el lunes ya pueden estar atendiendo, es más, en el mismo curso van a estar atendiendo a sus compañeros. Y hay algo que remarco, y lo remarco ahora y lo vuelvo a hacer, después lo vuelvo a decir, es, ustedes van a tener una ficha en la cual van a evaluar a su compañero, y esa ficha, el objetivo es, en el mismo momento, empezar a decir, bueno, mira, desvías para allá, bueno, ¿qué elementos tengo para evitar esa desviación o para corregirla o para estimular a que se genere una apertura? Esta paciente lo que hacía era, abría, ¿sí? No abría en Z, sino abría como en diagonal. Bueno, esto me está indicando que en el movimiento articular su lado izquierdo no avanzaba, no había traslación, había una buena apertura porque era funcional, pero bueno, tengo que empezar a trabajar. Una de esas es, en esta técnica lo que estoy buscando es inhibir la acción del lado, ¿sí?, derecho, y que facilitar su lado izquierdo como para que salga y empezar a trabajar sobre eso. Con la placa también la usamos un poco para laburar eso, que es como ejercicio, y ella también en su casa tenía que trabajar esas láteros, ¿no? Es decir, nos sirve también para eso, ahí se nota una limitación hacia
siempre es contralateral, digamos, a la patología articular. Eso también lo vamos a hablar mucho en el curso como para diferenciar. Pero fíjense que con ella estuvimos 6 meses, de hecho, en 6 meses mejoró su apertura porque abre mucho más de 25, pero fíjense que igual sigue clavada, ¿no? Es decir, queda clavada hacia un lado. Hoy en día, entonces, ¿qué pasa? ¿Lo dejamos ahí? Listo, chao, quedaste hasta ahí. No, porque en cualquier momento esto vuelve para atrás. Es decir, que ahí sí se le pide la resonancia. Vamos a hablar bastante de la resonancia, ahora lo van a ver como un chino. Pero esto negrito que se ve acá es el disco articular en una posición cerrada, y cuando abre la derecha, el disco, por más que esté súper adelantado, igual el cóndilo lo alcanza, recaptura y por eso tiene ruido. En cambio, del otro lado, en la izquierda, donde sigue el dolor o sigue la molestia y donde se va la mandíbula, el disco está adelantado, el cóndilo cuando abre, fíjense que se desplaza, pero el disco nunca se coloca en su posición, es decir, queda adelante bloqueándolo al movimiento. Es decir, que vamos a hablar muy brevemente también en el curso acerca de qué tipo de tratamientos hay hoy en día, que es un poco lo que es la artroscopía, que ahí fue cuando me enamoré por primera vez de la articulación, porque estaba rotando haciendo, bueno, yo vengo del área de la cirugía maxilofacial, que es decir que, digamos, todas cirugías súper complejas, abiertas y, bueno, cosas que me encantan, pero cuando me mostraron esto dije, wow, primero que no tenía ni idea, eso fue ya hace muchos años, 2009, hace muchos años, pero no tenía ni idea que existía esto, es decir, era igual que una rodilla, solamente que una articulación ultra pequeña. No solamente que nos encontrábamos con, bueno, ok, le pasa eso porque tiene un montón de adherencias, igual que otra articulación, wow, qué loco, ¿no? Es decir, todo el proceso inflamatorio justamente genera este tipo de adherencias y de fibrosis. Y también otras técnicas que son las infiltraciones, ¿sí? Ya no se usa más con corticoides desde muchos años, sino que se usa lo que es el hialurónico o el plasma, y bueno, y siguen en investigación a ver qué es lo mejor. Vamos a hacer una breve historia de lo que es la artroscopía, ahora no le voy a estar jodiendo con eso, pero quizás en las indicaciones anteriores, que las pasé muy rápido, era para contarles que dentro de las indicaciones de, bueno, ¿dónde se hace una artroscopía? ¿Dónde se lava la articulación? Que es una técnica mínimamente invasiva, pues no se abre, es decir, es un trocar de 1,7 muy pequeñito que se entra con una camarita y el paciente en realidad ese día ya vuelve a su casa. Pero en las indicaciones mismas hablan de que son pacientes que han hecho la terapia conservadora durante 6 meses. Es decir, ya está puesta ahí dentro de las indicaciones, que muchas veces pasa, ¿no? De, bueno, vengo directo a la artroscopía. No, ok, pero hiciste algo de kine, desprogramaste, tenés menos carga articular. No, voy directo acá. No. No va directo por ahí, ni por más que tengas una articulación tan severa como teníamos en la otra paciente, porque sabemos estadísticamente que funciona igualmente la terapia no invasiva. Y vamos a ver un poco estas imágenes porque no están acostumbrados a verlas, entonces vamos a ir viendo, una articulación se ve claro, blanca, nacarada, ¿no? Como la pata del pollo, que sería como lo más fácil de comparar o de relacionar, a ver, mirá cómo está el tejido, cuántos vasos, digamos, que hay, qué hiperemia, cómo se forman pólipos, es decir, realmente que, bueno, es fascinante verlo así con, con un microscopio ahí adentro y ver que, claro, que fue lo que me quedó a mí muy grabado, ¿no? Cuando el médico se dio vuelta y me dijo, ¿ahora entendés por qué les duele? Sí, claro, ahora entiendo por qué algunos pacientes continúan con dolor, es decir, tenemos que resolver los casos. Esta paciente entonces, para que vean cómo llega, obviamente ella va a kinesio antes, después de la cirugía va a kinesio también, es decir, Fer ya sabe la fecha que esta paciente se le hace el lavaje, porque la va a seguir viendo, porque necesito que todavía la siga tratando, ¿sí? No sé si... Y bueno, y este es otro control ya más a distancia, ¿no? En plena pandemia, igual le queríamos controlar y ver de que
seguía funcionando todo bien. Y bueno, ya no tiene ni el desvío, abre bien, está sin dolor, y obviamente que después se puede arreglar toda la parte odontológica que le faltaba, pero bueno, primero sacar el dolor y mejorar la función, ¿no? Que es el objetivo del tratamiento de las disfunciones. No sé si Fer querés hablar algo del post, pero bueno, son cosas que la vas a hablar en el curso específicamente, porque son muy Sí, puntuales no, ya. no, pero en este caso por ahí es importante el hecho de lo que un poco remarcar lo que dijiste de cuando se hace la artroscopía, como en este caso, ya la paciente sabe, o sea, yo le pongo un turno a esta paciente. O sea, bueno, hacer la artroscopía el lunes, al otro lunes yo la veo y no empiezo con algo muy heavy, empiezo muy tranqui como para un masaje de drenaje, una movilización muy suave, ejercicios muy tranqui, porque la articulación tiende a cerrarse de nuevo, entonces yo ya, generalmente en este caso, con cine, che, mira, abre perfecto, yo ya me garantizo con esta artroscopía que abrió normal, por lo tanto, a la semana tiene que abrir normal, y si dejo pasar el tiempo, esta articulación vuelve otra vez a la retracción, y ahí es lo que no buscamos, o sea, se hizo la artroscopía para eso, entonces es importante el remarcar, y de nuevo machacamos con el trabajo interdisciplinario. Fer, ya le hice la artroscopía, todo bien, listo, perfecto, ahora sigo yo. Y si yo vuelvo a ver algo raro, volveré otra vez a odontología, y el paciente lo sabe. Mira que no me pasa la... Dale. Es que viste que los videos son siempre pesados. Sí. Ay, bueno, ya estamos llegando al final. Voy a dejar nuestro video clásico, pero por un tema ya de cábala. Se hizo muy conocido en la pandemia este video, quizás más masivo. En realidad siempre lo dejamos porque nos gusta mucho la frase final. A ver, no es que hay que trabajar en forma transdisciplinaria porque, bueno, lo decimos porque se trabaja así en el mundo, sino porque es inteligente laburarlo así, no hay otra manera. Es decir, laburarlo solos van a ver que bueno, no llegamos a buen puerto, porque necesitamos de la colaboración de todas los... de varios profesionales en realidad para tratar este tipo de patologías. Obviamente, como le dije antes, los dos pilares es odonto y kine, pero después tenemos muchos más que nos van a aportar desde su lugar también un montón de herramientas y que el paciente es derivado también a esos otros profesionales. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si están ahí todavía, chicos, Ya pueden está, abrir, basta. pueden abrir los micrófonos. Están todos, Román. Bien, si quieren prender las camaritas también, así nos vemos las caras. Y pueden abrir los micrófonos también si alguien quiere contar una experiencia, hacer una pregunta, está bueno. Yo leí algo por ahí de una colega, a ver si encuentro. Sí, soy yo, Andrea, Ahí está, la que me presenté hoy. bien, bueno, Estoy en la oscuridad, mirá, viéndolo. bueno, No, que yo lo tengo el problema, empecé después de la pandemia y tengo una socia que es una odontóloga que me está tratando, me hizo la placa, los ejercicios. Ella me enseñaba los ejercicios porque yo no lo sabía. Me dice, tenés que abrir y cerrar, tenés que hacerte masaje, ni masitera, pero un día que no me pongo la placa, y es impresionante el dolor que sigo teniendo, pero me parece que es por el estrés, me dice ella, todo, no sé. Así bueno, que eso. un poco Bueno, lo que contaba Cintia, ¿no? Esto de los diferentes pilares, cuando ella mencionó el tema de la etiología, ¿no? No podemos adjudicar a una sola causa biomecánica, o en la parte de estrés, no son los factores psicosociales y biomecánicos están presentes. Sí, sí. Entonces es trabajar en Así conjunto. que bueno, por suerte la tengo, trabajamos juntas, así que ella me enseña todo. Genial. Pero bueno, Buenísimo. bueno, muy bueno el curso, así que saludos, Gracias. saludos. Gracias.
Chicos, ¿alguna consulta más? ¿Alguien quiera comentar algo? Para Andrea, digo, Pidieron que se algunos hace falta, ¿no? información, perdón, Cintia, pidieron algunos información, yo ya les mandé algunos que estuvieron pidiendo, pero ahí volví a escribir en el chat el mail que tenemos para responder, y bueno, que agradecerles a los tres, a Cintia, a Fer y Román, a la AFU otra vez, la Asociación de Fisios, que siempre nos está apoyando y avalando y dando espacios, y a todos los colegas que, bueno, que como dijimos, un día entre semana a las 9, aunque el tema sea interesante, uno viene ahí con la jornadita arriba, y, Energía, y claro. bueno, que los vamos a recibir el 16 y 17 de septiembre, así que bueno, las inscripciones están abiertas, la info va por ahí del programa, así que bueno, quedamos acá, todo Uruguay, ya hubieron varios colegas ahí que dijeron que eran de acá y que están conectados, así que bueno, les mandamos la info y los esperamos 16 y 17. Ahí está. Dale, buenísimo, Bueno, Juan, gracias. gracias Juan. Gracias a vos por organizarlo y bueno, darnos este espacio para, por lo menos para informar de qué se va a tratar, ¿no? Ya con esto es más fácil de lo que, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ah, bueno, listo, vamos a ver esto. Vamos a terminar con mucha info, pero también después se genera un canal, que es lo que nos pasa acá ya hace tiempo, en donde en ese canal, que es a través del WhatsApp, compartimos todo el tiempo, ¿no? Casos, imágenes, y acá que ven y que no ven, uy, necesito un fono en tal barrio, uy, necesito, es decir, y ahí nos vamos interrelacionando cada vez más y es donde como más nutritivo se vuelve, digamos, todo porque, bueno, van saliendo los casos de ahí. Y acá Fer pasa lo mismo que allá en la trilladera del paciente, que encontrar a alguien que sepa y que pueda transdisciplinariamente, bueno, tratarse y solucionar. Acá estamos igual. Igual Es que que es difícil y es muy cansador para los pacientes, porque realmente el paciente ya desconfía, dice, bueno, pero yo ya hice kinesiología. Y hablo Exacto. desde mi profesión, ¿eh? Yo soy bastante crítico a mi profesión y digo, bueno, hiciste kinesiología, bueno, ¿y qué te hicieron? Y he escuchado, por ejemplo, desde broches en la boca. Entonces me decís, ok, ¿qué más? No, bueno, y fisioterapia y magneto. Ah, bueno, genial. Yo uso magneto, sí, yo uso, pero ¿qué más? Y un poco de las herramientas es eso, o sea, hacer una autocrítica y decir, che, mira, a mí vestibular no me gusta. Yo soy amigo de Mariano, vos lo conocés, a mí vestibular no me gusta. Yo lo que hago es decir, che, mira, tengo un amigo, Mariano, te derivo a andar con él, a mí no me gusta. Entonces, creo que también es un poco de autocrítica y decir, che, mira, yo no hago ATM. Entonces, poder derivarlo. ¿Sí? Quiero, antes de que termine, también nosotros el 5 y el 6 de agosto estamos en Bahía Blanca, así que los esperamos. Están escuchando algunos chicos de allá, así que en Buenos Nos vamos por Aires, allá. Bahía Blanca, sí, estamos por ahí. Nos vamos al frío un poquito, ya. Falta Frío. poquito más. Aunque dicen que el fin de semana parece que se viene el calorcito por 2 o 3 días. Yo tuve este fin de Muy semana en loco. Salto con 2 grados, o sea, tremendo el frío. Bueno, es así. Estamos en invierno. Laura Bueno, pidió info, manda tu mail acá por el chat, Laura, o ahí yo dejé la dirección del mail de cursos ATM UI, así que Y podés al que pedir la quiera, info por ahí. Ahí al está, que no Laura se anime Ledesma. a dar preguntas acá, nos pueden hacer personales a nosotros, ningún problema, los que requieran algo, estamos completamente abiertos a cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, algo que no estén de acuerdo también, los bloqueamos, ningún problema. No, mentira. bueno, nada, gracias a todos y a descansar. Esto. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias a todos. Tienen nuestros canales, las redes, nos pueden buscar por todos lados. Chau, chau.